No estás aquí por accidente. Hay algo en ti que sabe, muy dentro, que el mundo frente a tus ojos es solo una versión de lo que es posible. Y la verdad es que tienes razón. No eres un observador pasivo de tu vida. No estás simplemente reaccionando a eventos al azar. Eres arquitecto, transmisor, programador. La vida que experimentas ahora es el resultado de una interfaz oculta entre tu conciencia y el tejido cuántico de la realidad misma. Esto no es ciencia ficción, no es pensamiento ilusorio, es real, sustentado tanto por la teoría cuántica moderna como por la sabiduría metafísica ancestral. La realidad que crees fija, no lo es elástica, se dobla a la frecuencia que emites, y hoy vas a aprender a activar conscientemente tu código cuántico personal para saltar a nuevas realidades, de manera instantánea. Seamos absolutamente claros, esto no va de esperar a que el universo te entregue un milagro, va de reconocer que tú eres el milagro, un ser con acceso a líneas de tiempo infinitas, versiones infinitas de ti mismo, resultados infinitos, esperando a ser seleccionados y vividos. Ahora, esto es lo que puedes esperar en esta experiencia. Empezaremos desvelando cómo se construyó tu realidad actual y, más importante, cuán maleable es en realidad. Aprenderás cómo tus pensamientos actúan como ondas de potencial y cómo tu enfoque colapsa esas ondas en experiencia. Exploraremos cómo la emoción opera como código, cómo le habla directamente al sistema operativo del universo y reescribe lo que te rodea. Pero no termina ahí. Vas a descubrir que la visualización no es solo imaginación, es una interfaz cuántica, un plano vivo que inicia cambios rápidos. Verás por qué las realidades paralelas no son una teoría, sino una verdad práctica, y se te mostrará cómo desplazarte hacia versiones alternas de ti mismo, cambiando tu frecuencia, tus elecciones y tu estado de ser. Exploraremos el fenómeno de la transformación instantánea, esos momentos decisivos en los que todo cambia porque eliges una línea de tiempo más alta. Y, al final, tendrás tu propio método de activación, una secuencia personalizada, un código de lanzamiento cuántico que integra intención, visualización, resonancia emocional y encarnación energética. Así es como disparas nuevas realidades, no por la fuerza, sino por frecuencia. Así que, tanto si estás aquí para cambiar tus circunstancias, reconectar con una parte olvidada de ti, o despertar una capa más profunda de tu potencial, este mensaje te encontró por una razón. Vamos a descubrir lo que la realidad ha estado ocultando y a activar la versión de ti que está lista para liderar el camino. Empecemos. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo se sintió raro? ¿Un destello de familiaridad en un lugar en el que nunca habías estado? O tal vez, miraste atrás a una decisión y pensaste, era como si estuviera en un camino totalmente distinto entonces. Eso no es un fallo psicológico, es una señal. Es evidencia de que lo que llamas realidad no es una estructura sólida e inamovible. Es dinámica, es sensible y lo más importante, es programable. Aquí va una verdad escondida a plena vista. La realidad no es una pista única y lineal. Es una vasta red multidimensional de resultados potenciales que existen de manera simultánea. ¿Qué determina la versión que experimentas? Tu conciencia, tu enfoque, tu frecuencia interna. Desmenucémoslo. En mecánica cuántica existe un principio llamado la interpretación de los muchos mundos. Sugiere que cada posible resultado de cada elección que podrías hacer ya existe en su propia versión de la realidad. Así que cuando decides ir a la izquierda en lugar de a la derecha, hablar en lugar de callar, cambiar tu mentalidad en lugar de quedarte en patrones antiguos, no solo estás cambiando tu estado de ánimo, estás desplazándote a una nueva línea de tiempo. Cada elección se convierte en una bifurcación en el camino cuántico, y tu conciencia, donde diriges tu atención, es el mecanismo que selecciona qué versión de la realidad se despliega. Esto no sucede de vez en cuando, ocurre constantemente.
Estás seleccionando y experimentando líneas de tiempo en cada momento de cada día, lo notes o no. ¿El reto? La mayoría elige de forma inconsciente. Quedan atrapados en ciclos de reacción, hábitos de pensamiento y bucles energéticos que siguen seleccionando los mismos resultados una y otra vez. Por eso la vida puede sentirse repetitiva, predecible, incluso frustrante. Pero en el momento en que entiendes que tu enfoque es la llave, tomas el volante. Enfoque no es observación pasiva, es un acto de creación. En el campo cuántico, aquello en lo que te enfocas determina qué formas de onda colapsan en partículas, en experiencias. Supongamos que tu realidad actual es una mezcla de ansiedad, escasez y duda de ti mismo. Eso no es solo un feedback emocional, es la frecuencia que estás transmitiendo a la matriz cuántica. Y estás seleccionando una versión del mundo que coincide con esas vibraciones. Ahora bien, cambia tu enfoque de forma intencional y toda la estructura empieza a responder. Cuando entras en estados de claridad, confianza y alineación, algo notable sucede. El mundo exterior se dobla para igualar tu código interno. La gente aparece distinta. Surgen oportunidades. La resistencia se disuelve. ¿Por qué? Porque sintonizaste con otra capa de la realidad. Una que siempre estuvo ahí, esperando tu permiso para emerger. Aquí es donde se pone poderoso. No necesitas hacer algo físico y drástico para vivir una nueva línea de tiempo. Necesitas convertirte internamente en la frecuencia de esa línea de tiempo antes de que aparezca externamente. No es fantasía, es física. El campo cuántico no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. Y lo que eres es una firma energética, una baliza vibratoria. Cambia esa frecuencia y seleccionas al instante un nuevo cauce de realidad. Vamos aún más hondo. La realidad no se construye sobre la materia, se construye sobre la energía, y la energía sigue a la conciencia. Cuando tu conciencia cambia, tu energía cambia. Cuando tu energía cambia, tu realidad se ajusta para igualarte. La línea de tiempo en la que prosperas, te sientes pleno, conectado y abundante, ya está corriendo. Pero no viene hacia ti. Tú te alineas con ella. Te sintonizas como si fuera una emisora en un dial de radio. Piensa en ti como un emisor cuántico. Estás transmitiendo constantemente tus creencias, emociones y enfoque al campo. El universo responde reflejándote la versión de la realidad que coincide con esa emisión. Así que pregúntate, ¿qué estás transmitiendo ahora mismo? ¿Está alineado con la versión de ti que ya vive la vida que deseas? ¿O sigues dando vueltas en la estática del miedo, la duda y la limitación? Ahí reside el poder. No en forzar el cambio, sino en cambiar tu frecuencia. Por eso la alineación importa más que el esfuerzo. Por eso la claridad importa más que la hustle cultura. Cuando cambias tu estado de ser, cambias el código, y el código determina el resultado. Aquí está la ruptura de paradigma. La realidad no es una prisión, es un parque de juegos. Y tú no eres el prisionero, eres el programador. En cuanto lo comprendes, todo empieza a moverse. No porque el mundo de pronto sea más fácil, sino porque por fin dejaste de operar desde el paradigma equivocado. No estás a merced del destino. Estás seleccionando futuros a través de tu estado de conciencia. Y ahora, es momento de seleccionar con sabiduría. ¿Listo para explorar cómo el universo realmente entiende tu entrada y la transforma en experiencia? Hablemos del lenguaje de programación oculto de la realidad y de por qué tus emociones son mucho más que sentimientos. Son la llave de todo. Te han dicho que tus emociones son solo reacciones, efectos secundarios de las circunstancias. Pero no es así. Son mucho más. Son comandos, frecuencias codificadas, un lenguaje que el universo escucha con absoluta precisión. Este es el secreto que la mayoría jamás advierte. Tu estado emocional no solo moldea cómo te sientes respecto a la realidad, moldea lo que la realidad se convierte en respuesta a ti. Reduzcámoslo a lo fundamental.
Estás emitiendo una señal constantemente. Esa señal no se basa en tus palabras o en tus deseos. Se basa en tu resonancia emocional. Alegría, miedo, gratitud, duda, confianza, resentimiento. Cada una es una frecuencia energética específica. Y esas frecuencias no son neutrales. El campo cuántico las reconoce como entradas. Puedes imaginarlo como un código digital, tecleado en un sistema maestro. La señal emocional que envías le dice al campo: a esto estoy sintonizado. Esto estoy listo para experimentar. Esta es la realidad que expecto y con la que me alineo. Y entonces el campo responde, siempre, sin fallas. No a tus palabras, a tu energía. Por eso alguien que camina a diario en un estado de caos interno sigue encontrándose caos externo. No es mala suerte, es que domina una frecuencia que dispara una realidad a juego. En cambio, quien cultiva quietud, claridad y emoción elevada, puede vivir sincronicidades extraordinarias, avances y momentum. Desde fuera parece magia, pero no lo es. Es mecánico, predecible y, lo más importante, entrenable. Ahora conectemos esto con ciencia aplicada. El Instituto HeartMath ha mostrado tras décadas de investigación que tu corazón genera el campo electromagnético más potente de tu cuerpo, mucho más fuerte que el del cerebro. Y ese campo cardíaco cambia según tu estado emocional. Cuando estás en gratitud, aprecio, amor o compasión, el campo se vuelve coherente, armonioso y poderoso. Cuando estás en miedo, frustración o estrés, se vuelve incoherente, errático y débil. Esa señal no se queda dentro de tu cuerpo, irradia. ¿Y con qué interactúa? Con todo. Tu frecuencia emocional se convierte en el código que transmites a la matriz. Se vuelve el flujo de datos que el universo interpreta y refleja. Aquí es esencial el concepto de resonancia. En física, resonancia es cuando un objeto que vibra a cierta frecuencia hace que otro vibre a la misma frecuencia. Tus emociones hacen resonar tu realidad. Son el diapasón. Golpeas ese diapasón y tu mundo exterior comienza a vibrar con frecuencias concordantes. ¿Significa esto que debas suprimir todas las emociones negativas y forzar la positividad? En absoluto. Eso sería deshonestidad emocional, y la deshonestidad es una señal distorsionada. Lo que sí significa es que tomas plena conciencia de lo que estás emitiendo. Dejas de caminar por la vida pensando que tus sentimientos son tormentas aleatorias. Entiendes que son faros direccionales, y, una vez lo ves, empiezas a elegir con más conciencia. Comienzas a diseñar tu paisaje interno, igual que un programador refina su software, no con juicio, sino con inteligencia. Hablemos un momento de creencia, porque la creencia es el sistema operativo bajo el código. No puedes enviar una señal emocional coherente que contradiga lo que crees en tu núcleo. Si intentas sentir abundancia, mientras crees que la abundancia no es para ti, creas una señal enmarañada. El campo no responde con claridad. El resultado se mezcla. Así que el trabajo real es este. Alinea creencia y emoción. Si quieres activar una nueva realidad, empieza aquí. Pregúntate, ¿qué emociones encajan con esa realidad? ¿Qué creencias sostienen esas emociones? Luego instálalas, deliberadamente, repetidamente. Este es el proceso de codificación emocional. Piénsalo como un mantra, no solo dicho en voz alta, sino sentido en el cuerpo, sentido tan hondo y con tanta constancia que sobreescribe el código antiguo. Aquí va una práctica poderosa. Elige una frecuencia emocional que sabes que coincide con la realidad que quieres. Supongamos que es confianza, no arrogancia, no bravuconería vacía, sino confianza profunda, enraizada y energética. Ahora, dedica cada día 5 minutos a encarnar por completo ese sentir, sin metas, sin expectativas de resultado. Solo genera la sensación, respírala, amplifícala, sosténla. Esto logra algo que casi nadie nota. Enseña a tu sistema nervioso a igualar esa línea de tiempo.
calibra tu campo electromagnético y, al hacerlo, reprograma lo que el universo te refleja. Vamos todavía más hondo. La emoción es el puente entre la mente consciente y el campo cuántico. Los pensamientos por sí solos no cambian la realidad. Son señales sin carga. La emoción les da potencia, energiza la intención, la emite con claridad. De modo que cuando piensas, soy digno de éxito, pero te sientes indigno, no hay activación. El código no corre. La emoción debe coincidir con el mensaje. Una vez entiendes esto, tu práctica se vuelve clara. Alineas pensamiento, creencia y emoción en una señal unificada. Y cuando esa señal es clara y elevada, la realidad se dobla. No es una metáfora florida. Son los mecanismos de la comunicación cuántica. El universo no habla con palabras, habla en frecuencia. Y tu estado emocional es el lenguaje que comprende. Aclaremos algo crítico. No tienes que sentirte perfecto para activar una nueva línea de tiempo. Solo necesitas cambiar la señal mayoritaria. Basta con suficiente coherencia en tu código emocional para iniciar un reconocimiento de patrón en el campo. La realidad responde al momentum. Construye esa señal con el tiempo, aunque sea gradualmente, y empezará a reflejar cambios en el mundo físico. Primero, de forma sutil, luego, de forma innegable. Por eso hay personas que parecen magnetizar las experiencias correctas con facilidad. No es suerte. Están emitiendo una señal clara, coherente y poderosa una y otra vez. Así que la pregunta no es, ¿puedo crear una nueva realidad? Sino, ¿puedo sostener la emoción que coincide con esa realidad el tiempo suficiente para que el campo responda? Ese es el verdadero código. No un conjuro, no una palabra secreta, sino un estado de ser estabilizado mediante conciencia, elección y maestría emocional. Así cambias de línea de tiempo, no por fuerza, sino por frecuencia, no empujando más, sino emitiendo mejor. Tus emociones no son solo personales, son universales. Son tu interfaz con el campo. Y cuando dominas ese lenguaje, la realidad deja de ser aleatoria, se vuelve responsiva. Ahora vamos a algo tremendamente práctico. La visualización no es solo un ensayo mental, es una herramienta en tiempo real para la interfaz cuántica, un punto de acceso a líneas de tiempo alternas. Descubramos cómo funciona y cómo puedes empezar a usarla ahora mismo para detonar cambios instantáneos. Cierra los ojos un segundo, no para evadirte, sino para acceder. Lo que ves dentro no es imaginación, no es hacer como si. Es una interfaz directa, con un reino de posibilidades infinitas. En el momento en que lo comprendes, dejas de tratar la visualización como una habilidad blanda y empiezas a usarla como un portal. La verdad es esta: cada versión de tu futuro ya existe. No metafóricamente, literalmente. Cada línea de tiempo potencial vive en el campo cuántico, codificada con su propio conjunto de experiencias, emociones, resultados e identidades. Y la visualización es cómo inicias la conexión, el apretón de manos, con ese futuro. No es fantasía creativa, es sintonía de señal, es acceso. La mente no distingue entre lo vívidamente imaginado y lo físicamente vivido. Neurológicamente, se activan las mismas regiones cerebrales. Energéticamente, se generan las mismas frecuencias emocionales. Y vibracionalmente, el campo empieza a responder a la señal que iniciaste. Así, cuando visualizas con claridad e intención, no solo piensas en una nueva realidad, estás emitiendo la frecuencia de esa realidad ahora. Y esa emisión se vuelve tu imán. Seamos precisos. La visualización funciona cuando involucra por completo tus sentidos. No basta con ver algo vagamente. Debes sentirlo, debes habitarlo. Cuantos más detalles aportes, sonidos, texturas, emociones, más real se vuelve la señal. No es la imagen lo que crea el cambio, es la frecuencia que la imagen genera dentro de tu cuerpo. Cuando te sientas en quietud y visualizas un futuro en el que estás plenamente alineado, próspero,
apoyado y expansivo, tu corazón empieza a generar un patrón electromagnético distinto. Tu sistema nervioso se calibra a una línea de tiempo más alta. Tu campo energético cambia y el campo cuántico recibe la instrucción. Míralo así. Tu línea de tiempo actual se basa en tu estado dominante de ser. La visualización se convierte en un override temporal, una emisión deliberada de un nuevo estado de ser. Si lo haces con constancia, ese override se vuelve el predeterminado. Si lo haces sin constancia, nada cambia. La consistencia es la clave para colapsar nuevas probabilidades en la experiencia presente. Más profundo aún, la visualización no trata de ver algo fuera de ti, sino de convertirte en eso por dentro. Este es el error más común. Visualizar desde la separación, contemplar la vida soñada como algo distante, algo para algún día. Ese tipo de visualización es ineficaz porque envía la señal, esto no está aquí, y el campo refleja esa separación. La visualización efectiva hace lo opuesto. Trae el futuro a la hora, elimina la distancia, dispara de inmediato los códigos emocionales y energéticos de alineación. Esos códigos comienzan a influir tus decisiones, tu postura, tus palabras, tus expectativas. Técnica concreta. Elige una versión de ti que ya vive la vida que deseas. No la espera, la vive. Luego da el paso y encarna esa identidad en tu mente. Mira a través de sus ojos, siente con su corazón, habla con su voz, camina con su energía. Deja que esa versión eduque tu sistema nervioso. Muéstrate cómo moverte, cómo respirar, cómo actuar. Esto va más allá del juego mental. Es recalibración de identidad. No visualizas para obtener algo. Visualizas para convertirte en alguien. Y ese alguien vibra más alto. Esa frecuencia genera automáticamente los resultados que antes perseguías. Cuando entras lo bastante profundo en esa visualización, tu subconsciente actualiza su plano. Y, una vez cambia el plano, tu conducta, tu energía y tu resonancia le siguen. Ya no tienes que forzar. Te conviertes en la persona que naturalmente lo atrae. He aquí el giro. Deja de usar la visualización como pozo de los deseos y empieza a usarla como diapasón. Sintonízate con el perfil emocional y energético de la línea de tiempo deseada. Luego sostén esa frecuencia el tiempo suficiente para que el entorno se ponga al día. Probemos un método ahora mismo. Ensayo cuántico. Funciona así. Elige un único resultado futuro que te resulte poderoso, alineado y significativo. Crea una instantánea de un momento específico de ese futuro, algo que experimentarías después de haberse manifestado. No el proceso, sino el resultado. Cierra los ojos, desciende al cuerpo y colócate mentalmente en ese momento. Involucra todos los sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué hueles? ¿Qué saboreas? ¿Qué tocas? Siente la emoción de ese instante. Deja que sature tu cuerpo. Mantén la escena entre 3 y 5 minutos, respirando como si estuviera ocurriendo ahora. Cierra con gratitud, como si la experiencia ya hubiese sucedido. Esta secuencia simple, practicada a diario, empieza a enviar señales consistentes al campo cuántico. Reconfigura tu subconsciente, modifica tus decisiones y amplifica las sincronicidades, porque tu GPS interno quedó calibrado a esa línea de tiempo. Aclaremos un malentendido. La visualización no pasa por encima de la realidad. Crea momentum. Es como afinar una radio. Quizá comiences con estática, pero cuanto más ajustas, más claro se vuelve el canal. Y, una vez que encajas en esa estación, la música cambia, el tono se transforma, y lo que era ruido se vuelve guía. Cuanto más practicas, menos te apegas a las circunstancias actuales. No porque las ignores, sino porque reconoces una verdad más profunda. Tus circunstancias presentes son solo una posible versión de la historia, no la única, no la final. La visualización recupera tu autoridad como selector de líneas de tiempo, no cambiando el mundo primero,
sino cambiándote a ti. Y cuando tú cambias, el campo se ajusta. Debe hacerlo. No subestimes lo que ocurre en tu mente. No es imaginación, es instrucción. Y cuanto más claramente, vívidamente y con más emoción transmites esa instrucción, con más fuerza la realidad empieza a responder. Ahora iremos todavía más lejos. Existen versiones infinitas de ti mismo, viviendo historias distintas, cada una resonando con una frecuencia única. Estás a punto de aprender a desplazarte a aquella en la que tus deseos ya están cumplidos, no a través de la esperanza, sino de la alineación de identidad. Es hora de acceder a tu yo paralelo. Hay una versión de ti que, ahora mismo, ya tiene la claridad, la abundancia, las relaciones y el propósito que has estado buscando. No metafóricamente, literalmente. Esa versión existe en una frecuencia distinta, justo fuera del rango de tu estado actual de ser. La clave no es perseguirla, sino alinearte con ella. Sin misticismos ni relleno. No eres una identidad estática. Eres un campo multidimensional de conciencia que cambia de estado continuamente y, con cada estado, selecciona una versión distinta de la realidad. Las realidades paralelas no son una teoría extravagante para entretenerse. Son la descripción más precisa de cómo funciona el universo. Todos los resultados posibles ya existen. No hay un solo futuro. Estás rodeado de futuros. Cada uno lo vive otra versión de ti en tiempo real. No esperas a que ocurran. Están esperando a que sintonices. Esto no es filosofía abstracta. Es mecánica cuántica aplicada a la identidad. La interpretación de los muchos mundos. La teoría de la decoherencia. Las ondas de probabilidad. No son conceptos lejanos. Apuntan a una verdad operativa real. La realidad no te sucede. Tú seleccionas entre sus infinitas versiones. ¿Qué te hace seleccionar una sobre otra? Tu estado de ser. No tus intenciones. No tu esfuerzo. Tu identidad energética. Te condicionaron para creer que el cambio sucede de fuera hacia adentro, que debes arreglar las circunstancias para sentirte distinto. Ese es el camino lento, el camino sin poder. El cambio real sucede de dentro hacia afuera. Cuando cambias tu identidad, cambias tu frecuencia. Cuando cambias tu frecuencia, activas otra versión de la línea de tiempo. Y, cuando eso ocurre, tu mundo empieza a devolverte una historia nueva. Vayamos a lo práctico. ¿Cómo entras en una realidad paralela? Convirtiéndote en la versión de ti que ya vive allí. No pretendiendo, no visualizando, y volviendo luego a tu yo anterior, sino desplazando por completo tu sentido de identidad. Esto significa pensar como esa versión, sentir como ella, moverte como ella, decidir desde su perspectiva, sostener su postura, hablar su verdad, confiar en su visión. Esa versión ya sabe operar a ese nivel. Tu trabajo es igualar su frecuencia, no exigir que la realidad cambie antes de que lo hagas tú. A esto se le llama sintonía de identidad. Es una de las herramientas cuánticas más poderosas a tu alcance. Aquí tienes cómo aplicarla. Paso 1. Clarifica el resultado que quieres, no como fantasía, sino como una versión de tu vida que ya existe. Paso 2. Identifica la firma energética del tú que ya vive esa vida. Paso 3. Empieza a integrar esa identidad mediante pensamiento, acción y emoción desde ahora. Puedes iniciar con una pregunta simple. Si yo ya fuera esa versión de mí, ¿qué creería? ¿Qué pensaría? ¿Y qué haría hoy? Luego actúa según las respuestas, de inmediato, no cuando sea conveniente. La clave es la alineación por repetición. No ingresas a una nueva línea de tiempo una vez. Te estabilizas en ella con frecuencia consistente. Así se realiza el cambio. Quizá te preguntes, si esas versiones ya existen, ¿por qué no las siento? ¿Por qué no veo pruebas? La respuesta es simple. Has invertido mucho en tu identidad actual, y la identidad viene con anteojeras.
El ego está diseñado para mantener la consistencia. Resiste la disonancia. Se aferra a lo conocido, incluso si lo conocido es limitación. Para acceder a una nueva versión de ti, debes soltar la lealtad al yo antiguo, dejar de argumentar a favor de tus limitaciones, dejar de defender tu disfunción, dejar de reforzar el relato de así son las cosas. Cada vez que lo repites, fortaleces la línea de tiempo de la cual quieres salir, y el campo responde. Siempre refleja tu identidad dominante, no tus deseos. Si dices estoy listo para cambiar, pero actúas de maneras que refuerzan tu autoimagen presente, quedas atascado en contradicción. Y la contradicción crea estasis energética. Para un cambio real, todo tu sistema debe estar de acuerdo. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus elecciones. Cada uno debe alinearse con la frecuencia del nuevo yo. Ejercicio práctico. Integración del personaje cuántico. Crea una versión clara y detallada de ti, que ya logró la realidad que deseas. Escribe cómo habla, piensa y siente a diario. Diseña rituales, hábitos y conductas que reflejen esa mentalidad. Vive como esa versión durante un periodo establecido, 7 días ininterrumpidos. Registra cualquier resistencia o incomodidad que surja. Son señales de conflicto de identidad. Afróntalas. No las evites. No se trata de actuar. No es teatro. Es recalibración de identidad. Y cuando la calibración es lo bastante estable, el campo se mueve. No es metáfora. Es mecanismo. Al principio puede sentirse extraño. Es normal. Operas fuera del programa por defecto. Pero cuanto más practiques, más natural se vuelve. Y, llegado el punto, el cambio se fija. La realidad se conforma. No porque la hayas forzado, sino porque la igualaste. Una de las percepciones más importantes es esta. La realidad no recompensa el esfuerzo. Responde a la coherencia. Si eres energéticamente coherente con una línea de tiempo, se vuelve accesible. Coherencia significa que tu energía, tu intención, tus emociones y tus creencias se mueven en la misma dirección. Cuando eso ocurre, las realidades paralelas se abren, no en teoría, sino en tu vida diaria. Las oportunidades se alinean, la gente cambia, los patrones se rompen. No porque el mundo haya cambiado primero, sino porque tú cambiaste. Tu campo lidera, la realidad sigue. Por eso la identidad es la llave maestra. Nunca estás atrapado en una versión de ti, a menos que lo elijas. Eres libre de cambiar en cualquier momento. Sí, hay líneas de tiempo más exigentes que otras, no porque estén bloqueadas, sino porque requieren frecuencia más alta, más claridad, más responsabilidad, más alineación. Pero el camino está disponible, siempre. La próxima vez que sientas que repites una historia, pregúntate, ¿quién estoy siendo ahora mismo? Y luego, ¿es esta la versión de mí que vive en la realidad que estoy llamando? Si la respuesta es no, cambia. No esperes. Cambia ahora. La realidad no tiene lealtad a tu pasado. Solo refleja tu frecuencia presente. Elige bien. Pasemos a cómo las líneas de tiempo no siempre toman tiempo. Existen momentos, poderosos, decisivos, en los que una nueva realidad emerge al instante. Lo llamamos salto, y no es un mito, es una habilidad. Vas a aprender exactamente cómo funciona y cómo detonar uno bajo demanda. Un momento, tu vida se ve de una manera. Al siguiente, todo es diferente. No lo forzaste, no lo trabajaste con sufrimiento, saltaste. Este es el fenómeno conocido como salto cuántico. No es magia, no es suerte. Es lo que ocurre cuando tu estado interno cambia con tal coherencia y profundidad que la realidad no tiene opción más que reorganizarse alrededor de la nueva frecuencia. Definámoslo con precisión. Un salto cuántico es un cambio súbito y dramático en tu experiencia externa, causado por un cambio fundamental en tu alineación interna. Evita el cambio gradual. Sobrescribe el progreso lineal.
Colapsa el tiempo. A la mayoría se le entrenó para creer que la transformación debe ser lenta, trabajosa y ganada. Pero esa creencia es el límite. En el modelo cuántico, el tiempo no es la barrera, es la ilusión. El tiempo se estira o se comprime según la frecuencia. Cuando tu frecuencia cambia lo bastante rápido, el tiempo que le toma a la realidad cambiar se contrae. De ahí que muchos avances se sientan de la nada. Pero no vienen de la nada. Vienen de la coherencia, del alineamiento alcanzando masa crítica. Quede claro, saltar no es saltarse los pasos, es saltarse la resistencia. Cuando la resistencia se disuelve, lo que solía tomar años puede ocurrir en días, o incluso en momentos. 3 elementos suelen catalizar un salto: claridad radical, congruencia emocional y decisión energética. La claridad va primero. Debes saber exactamente a qué te desplazas, no en términos vagos, sino con precisión. Sin claridad, la señal se dispersa. Señales dispersas no detonan cambios, refuerzan la estática. Segundo, la congruencia emocional. Tienes que sentir el cambio en el cuerpo, no solo desearlo intelectualmente. Debe volverse real en tu sistema nervioso. Eso mueve la energía. Eso acciona el interruptor. Tercero, y el más incomprendido, la decisión energética. No es una decisión normal. No es voy a intentar. Es la clase de decisión que lleva final. Esto es lo que soy ahora. No quiero llegar ahí, sino soy esto ahora. Una vez que esa decisión se encarna por completo, el campo cuántico se actualiza al instante. El código se reescribe. El sistema operativo se reinicia. Tú no caminas hacia la nueva realidad. La nueva realidad se acerca a ti. Por eso estos saltos a menudo se sienten irreales. Vienen con desorientación de línea de tiempo. Todo parece acelerarse de manera antinatural. La gente te trata distinto sin explicación. Llegan oportunidades sin la construcción tradicional. ¿Por qué? Porque ya no estás en el mismo trayecto. Cambiaste de frecuencia. Entraste en otra trayectoria. Y el campo está reflejando ese giro. Hay un matiz que casi todos pasan por alto. Los saltos no se activan por deseo únicamente. El deseo sin alineación es fricción. El campo no se mueve por lo que quieres, responde a lo que eres. Si deseas detonar un salto, deja de buscar y empieza a hacer. Entra en la encarnación plena y sin disculpas de la versión de ti que ya tiene el resultado. Eso crea resonancia. Y la resonancia es el mecanismo que dobla el tiempo. La mecánica fina. Un salto cuántico se hace posible por la convergencia de identidad. Cuando tu yo actual se alinea tan completamente con tu yo deseado que ambos se vuelven indistinguibles en el campo. Una vez convergen, ya no queda resistencia. La realidad se actualiza de inmediato. Sí, a veces llega con caos. La línea de tiempo antigua no siempre se va en silencio. Personas, patrones y entornos que ya no coinciden con tu frecuencia pueden desvanecerse. No es colapso, es recalibración. El salto suele deshacer lo que no puede existir en la nueva versión de tu vida. Parte del proceso. Por eso la rendición es parte de saltar. No una rendición pasiva, sino una liberación activa. Sueltas el relato viejo. Dejas de negociar con el pasado. Cortas el cordón y emites una señal limpia, y el universo escucha. Desglosemos una técnica de salto que puedes usar ahora. El protocolo 321. 3. Reconoce la identidad que has estado viviendo. Nómbrala. Sé honesto. ¿Qué patrones te han mantenido anclado a tu línea de tiempo actual? ¿Qué etiquetas o narrativas te han definido? 2. Define la identidad que coincide con la línea de tiempo que eliges. Sé claro. ¿Qué creencias, emociones y acciones caracterizan esa versión de ti? ¿Qué energía sostiene? 1. Colapsa la brecha. Ahora, no después. Entra en esa energía ya. Camina, habla, piensa y respira.
desde esa identidad a partir de este momento, sin entradas suaves, sin esperar señales, sin condiciones. Saltas convirtiéndote. Y aquí el aparente paradójico. El salto se siente repentino, pero la preparación fue silenciosa y acumulativa. Cada vez que elegiste presencia, alineación, verdad y claridad, estabas cargando el cambio. Cuando llega el momento maduro, dispara como un rayo. ¿Cómo saber que viene un salto? Sientes tensión crecer. No ansiedad, sino presión. Los patrones viejos dejan de funcionar. Aumentan las sincronicidades. La intuición sube el volumen. Luego aparece un momento, una ventana. En ese instante, tienes dos opciones: seguir alineado con quien eras o saltar a quien realmente eres. Sin garantías, sin pruebas, solo alineación y confianza. Y cuando saltas, recibes aceleración. No siempre facilidad, pero sí momentum, porque la realidad se dobla al servicio de la claridad, y el campo favorece a quien se compromete energéticamente. La próxima vez que sientas una chispa, no vaciles, no te demores. Deja que esa chispa se vuelva ignición, que queme la duda, y salta. No estás aquí para arrastrarte por líneas de tiempo. Estás aquí para saltar, para desplazarte, para transmitir una señal tan poderosa de verdad que toda la matriz responde. No es teoría. Es así como funciona la realidad. Y ahora que lo sabes, ya no tienes que esperar. Vamos a lo final. Construir tu propio código de activación cuántica. Una secuencia práctica y poderosa que integra todo lo que hemos visto en un método cohesionado. Es hora de hacerlo real, usable y repetible. Terminemos lo que empezamos. Has oído la teoría. Entendiste la mecánica. Percibiste los cambios. Ahora toca construir tu código. Algo real. Algo utilizable. No es simbólico. Es un sistema operativo personal que te alinea con la línea de tiempo que eliges vivir. Piensa en él como tu sistema operativo cuántico. Una secuencia de comandos internos diseñada para bloquearte en la frecuencia de tu yo más alto, de modo que la realidad no tenga más opción que responder en consecuencia. Este código no está hecho de unos y ceros. Está compuesto de intención, energía, visión y acción. Cada parte es crucial. Si falta una, la señal queda incompleta. Pero si las alineas todas, accedes a líneas de tiempo que antes parecían inalcanzables. Recorrido paso a paso. Son 5 elementos. Necesitarás los 5. Cada uno construye sobre el anterior. Practicados con consistencia, se vuelven tu llave de activación. Elemento 1. Intención. Todo empieza por la claridad, no por esperanzas vagas. La intención es específica. Es un mandato al campo cuántico. Debes saber con exactitud qué estás codificando. Más dinero o mejor salud es ruido. Tu intención debe ser lo bastante nítida como para generar una frecuencia a juego. Una plantilla potente. Estoy activando la línea de tiempo en la que el resultado específico ya está realizado a través de la identidad de yo específico. Esta declaración alinea resultado y encarnación. No estás deseando. Te estás codificando en una línea de tiempo donde eso ya existe. Di tu intención en voz alta. Siéntela. Hazla tuya. Este es el pulso inicial. Elemento 2. Visualización. Ahora proyectas la intención en forma. Aquí tu mundo interno se vuelve plano. Toma tu intención y construye un esquema mental claro a su alrededor. Crea un momento que solo existiría después de que la intención se haya cumplido. Esa es la clave. No visualices el proceso, visualiza el resultado. Hazlo vívido. Siente las texturas. Oye los sonidos. Deja que tus sentidos completen los huecos. Luego sostén la visión en tu mente, no como esperanza, sino como ahora. Esto crea coherencia entre tu estado interno y el campo. Ya no estás separado de tu meta. Estás dentro de ella. Elemento 3. Afirmación. A continuación, hablas el código. No como cantinela vacía, sino como herramienta de calibración.
Tus afirmaciones deben reflejar identidad, no esfuerzo. No estoy intentando ser, sino soy. Soy la versión de mí que naturalmente crea resultado. Opero en la frecuencia de cualidad, claridad, expansión, abundancia. Mi energía se estabiliza en la línea de tiempo, donde esto ya es real. Háblalo despacio y con convicción, no para convencer al mundo, sino para recordárselo a tu subconsciente. Este graba lo que repites con emoción. Asegúrate de grabar lo que quieres vivir. Elemento 4. Carga emocional. Este es el núcleo de potencia. Sin emoción, nada de esto se transmite. La emoción es la onda portadora. Debes sentir lo que se siente vivir ya en esa línea de tiempo. Que te mueva el pecho, que cambie tu respiración, que reordene tu postura. La gratitud es de las frecuencias más efectivas. No gratitud por lo que vendrá, sino por lo que ya es tuyo en la nueva línea de tiempo. Eso crea una paradoja en tu sistema nervioso. Agradeces antes de verlo. Tu cuerpo cree que ya lo tiene y cambia toda tu emisión energética. El campo responde a la creencia al nivel de la fisiología. Genera esa carga y sosténla cuanto puedas. Hazla tu estado por defecto. Elemento 5. Encarnación. Ahora actúas. No esperas permiso. No esperas prueba. Te comportas como si el cambio ya hubiese ocurrido. Encarnar no es impostar, es alinearte. Es decidir desde la nueva identidad. Es presentarte a tu día, como si el futuro te hubiera alcanzado. Pregúntate, ¿cómo me movería si esto ya estuviera hecho? ¿Cómo comunicaría, crearía, invertiría, respondería? Y procede. Acciones pequeñas bastan, si son coherentes con la señal. Estás anclando el código en conducta física. Eso convierte información cuántica en materia. Juntémoslo en una práctica repetible. El ritual de activación cuántica. Establece tu intención. Declárala con claridad. Enfoca por completo tu atención en la línea de tiempo que eliges ocupar. Visualiza el resultado. Entra en la escena. Hazla real en tus sentidos. Ve, oye, siente el final logrado. Afirma tu identidad. Habla como la versión que ya lo vive. Mantén todo en presente, con precisión. Genera resonancia emocional. Siente gratitud, certeza, alegría, lo que coincida con esa realidad. Actúa desde la alineación. Elige hoy una acción que refleje la identidad que has activado. Puedes recorrer todo el proceso en 10 minutos. Hazlo a diario. Hazlo con sinceridad. No como ritual de esperanza, sino como comando a tu realidad. Hablemos de consistencia. Una activación no cambiará un programa por defecto de toda una vida. Debes persistir. No es esfuerzo. Es repetición con creencia. La repetición construye resonancia. La resonancia produce colapso del potencial. El colapso genera materialización. Esa es la progresión. Así se estabilizan los cambios de línea de tiempo. Mientras uses tu código cuántico personal, monitorea tu campo. Observa tu ánimo. Nota tus pensamientos. Identifica cuándo intenta volver el yo antiguo. Y cuando ocurra, no pelees. Vuelve al código. Ejecútalo otra vez. Cada vez refuerzas la frecuencia. Cada vez señalas al campo con más claridad. Cada vez eliges tu realidad en lugar de esperar a que te elija. No estás aquí para perseguir resultados. Estás aquí para comandar energía. No por fuerza, sino por precisión, por conciencia, por presencia. Y ahora tienes el conjunto de herramientas. Tienes el código. Este es el final de la pasividad, el final de vivir dentro de patrones aleatorios. Has entrado al terreno de lo deliberado, donde el pensamiento se vuelve estructura, el sentimiento se vuelve forma, y la elección se vuelve puente entre dimensiones. No eres solo consciente, eres conciencia creativa, y eso te convierte en la tecnología más poderosa que existe. En el mensaje final, recibirás el recordatorio destilado de todo lo que acabas de despertar en ti.
junto con la invitación a llevar esta práctica más lejos. Tu poder no es solo potencial, está listo para activarse ahora.